Ya, estamos a 8. Avanza el tiempo. Muchachos. Ya, 8. Denise Acuña. Presente, profe, y es Elizabeth Acuña. Disculpe. Sí, usted siempre me corrige, así que le agradezco. Ya, Elizabeth Acuña. Ya, presente. Yana Águila. Javier Allende. Presente, profe. María Araya. Presente, profe. Felipe Banus. Michael Barrios. Presente. Presente. Profe, no ¿Cierto? sé si me escuchó. Presente, gracias. María Berardi. Marcos Cabezas. Presente, profesor. Profesor, ¿Sí? lo que pasa es que ya Águila estaba conectada y se le cayó la señal y ahora se está integrando, entonces por eso no ha podido decir presente. Recién le acaba de pasar la lista. Ya, que me escriba ahí en el chat después. Lo voy a poner, pero me tiene que escribir en el chat. Ya, gracias, Ya, profe. Marcos Cabezas. Soy yo, presente. Ah, sí, disculpa. Matías Cáceres. Paulina Callejas. José Canales. Camila Cárdenas. Valentina Cárdenas. Ricardo Carmona. Presente, profe. Ya, perfecto. Profe, Nicole Carrasco. Cárdenas presente. Presente, profesor. Nicole Carrasco. Ya, Nicole Carrasco, en un segundo. Ya, perfecto. Nicole Carrasco presente. Paulette Castillo. Presentó. Camila Cárdenas. Camila Cárdenas, Sí, pues. presente entonces. Gracias, bacán. Paulette Castillo. Valentina Clavero. Cris Contreras. Presente. Montserrat Cuello. Tabata de Ruiz. Presente, profe. Eduardo Díaz. Presente, profe. Gabriela Dos Santos. Presente, profe. Felipe Escandón. Javier Espinosa. María Fernández. Cristel Fuensalida. Fernanda Gajardo. Javiera Galvez. Presente. Francesca Garrido. Daniela Garrido. Presente, profesor. Ricardo Godoy. Presente, profe. Bastián González. Jan Huidobro. María Iglesias. Presente, profe. Maite Jaques. Ana Geldres. Benjamín López. Sergio López. Luciano Marambio. Presente. Vicente Marchant. Presente. Claudio Mesa. David Morales. Ana Morales. Presente, profe. Fernando Moreno. Presente. María Muñoz. Kevin Norambuena. Rodrigo Holguín. Matías Oliva. Presente. Francisco Osorio. Presente, profe. Josefa País. Sebastián Pérez. Ignacio Pérez. Presente, profe. Natalia Piedrabuena. Camila Quintanilla.
Alejandra Retamal. Presente, profe. Alejandra Retamal, perfecto. Erwin Riveros. Emiliano Rojas. Presente, profe. Nicolás Román. Macarena Saavedra. Joaquín Salinas. Me confundí. Ya. Joaquín Salinas. No, Sergio San Martín. Presente, profe. Catherine Sangüesa. Presente, profe. Camila Silva. Presente, profe. Matías Stormesan. Presente, profesor. Tamara Toledo. Presente. Diego Ursúa. Presente, profesor. Javiera Villalobos. Pía Zambrano. Profe, Zambrano sí estaba conectada, solo que ahora tuvo problemas de conexión recién. Ya, ahí dígame que me escriba conectarlo después, lo hago el presente lo que me escriba ahí al chat. Ya. Alonso, aquí tengo 3 compañeros que yo los ingresé después. Alonso Gajardo. No está. ¿Aló, profe? Un compañero que ingresó en la segunda tanda, que se llama Alonso Gajardo. No está, ¿no? No. Hay otra compañera de apellido Meripal, algo así. No sé si está... A ver, lo voy a corroborar, disculpen. ¿Y otra compañera o compañero de apellido Sousa? Profe, yo, Fernanda de Sousa. Ah, Fernanda de Sousa, perfecto. Ya. Pero la otra compañera parece que no está. Dame un segundo. Saray Melipil, disculpen, Saray Melipil. ¿Ella está o no? No parece. Ya. Sí, continuamos. Se le cayó el internet, por si acaso. ¿Su nombre es? Saray Melipil. Disculpa, que justo se cortó. No se preocupe. Gracias. Ya. Ya. Comencemos que ya... ¿Sí? Macarena Saavedra también está presente, pero no puede tener el micrófono malo. Le va a escribir ¿Cómo por se el... llama? Macarena Saavedra. Ya. Vamos a presumir la buena fe, ¿no? Profe, Yana Águila también escribió en el chat, dice que está presente, tengo una muy mala señal de internet. En el chat. ¿Cómo se llama ella? Yana Águila. Ah, ya, Yana Águila. Ya, perfecto. Ya. Siempre, profe, Macarena Saavedra, que también está diciendo en el chat. Ya. Por si acaso. Ya, si hay más personas, déjenlo en el chat. Porque tengo que seguir la clase. Macarena Saavedra, ya. 10. Ya, estamos. Ya, entonces, retomemos. Estamos en Rousseau que es un contrapunto a Hobbes, porque Hobbes dice que el hombre es el lobo del hombre, en cambio, para Rousseau, el hombre, en esencia, el ser humano, es bueno, en esencia. Y la sociedad es el cual corrompe al ser humano. ¿Ya? La sociedad es la que corrompe al ser humano. Entonces, ya, esto es lo que ustedes tienen que tener súper claro también. La soberanía, como es la fuente, o sea, la soberanía como tiene la fuente en el pueblo, y el pueblo además conserva para sí mismo el ejercicio de la soberanía, no puede ser cedida o delegada. Eso es súper claro para Rousseau. La soberanía no puede ser cedida o delegada. Recuerden que la soberanía es el ejercicio de la voluntad general. Yo no podría decir, por ejemplo, entonces, que yo como pueblo le cedo mi soberanía a otro país, o le cedo mi soberanía a un príncipe, o le cedo la soberanía a una asamblea de hombres, ¿ya? Esa asamblea de hombres, por ejemplo, si existe un legislativo, un ejecutivo, actúa a nombre de la soberanía, pero no es que tenga la soberanía, ¿ya? Por eso la soberanía es, y estas palabritas las tienes que tener claritas, ¿ya? Porque siempre se repiten en Rousseau. La soberanía es, y no en Rousseau, esto es ciencia política o teoría política universal, la soberanía es inalienable, irrepresentable, indivisible. La soberanía es inalienable, irrepresentable, indivisible. ¿Ya? Es decir, que yo no puedo dividir la soberanía.
No puedo ceder la soberanía. No puedo cederla a una persona. ¿Ya? El gobierno. ¿Qué es por tanto el gobierno? ¿El gobierno es la soberanía o no? No, efectivamente que no. El gobierno es solo una institución que sirve para hacer cumplir los mandatos de la voluntad general, del pueblo. Pero en sí el gobierno no es el soberano. ¿Ya? El gobierno no es el soberano. El poder ejecutivo no es el soberano. Eso tienen que tenerlo súper claro. ¿Ya? Un segundito. Ya. Gobierno, entonces. ¿Qué es por tanto el gobierno? Un cuerpo intermedio que ha sido establecido entre los súbditos y el soberano para su mutua comunicación, a quien corresponde la ejecución de las leyes para el mantenimiento de la libertad, tanto civil como política. Llamo, por tanto, gobierno o suprema administración al ejercicio legítimo del poder ejecutivo y príncipe o magistrado al hombre o cuerpo encargado de esta administración. ¿Ya? Entonces, el gobierno es el ejercicio legítimo del poder ejecutivo. Para Rousseau, por tanto, debe existir un poder legislativo, pero también un poder ejecutivo. Y de eso no se tienen que mezclar. Eso después lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento. Pero para Rousseau, el poder legislativo tiene que estar separado del poder ejecutivo. Recuerden que el poder ejecutivo es el que pone en ejecución las leyes. Es el que pone en ejecución las leyes. ¿Ya? Ya, por lo tanto, ¿radica la soberanía en el gobierno o en el poder ejecutivo? No, no radica. La soberanía siempre radica solo en el pueblo. La soberanía solo radica siempre en el pueblo. Vamos a hablar ahora temas muy relacionados con Rousseau, porque Rousseau habla bastante en sus obras. Su obra más importante es El contrato social, ¿ya? Pero también tiene más obras, tiene un escrito que se llama Sobre la desigualdad de los hombres, ¿ya? Que el nombre es más largo, pero búsquenlo por La desigualdad de los hombres, igual lo van a encontrar. Que está súper bien escrito, es cortito. Yo lo subí al sistema también ese, al parecer, así que también lo pueden ver ahí. O sea, es más, lo tienen que leer, ¿ya? Eso sí, lean la segunda parte, pongan más énfasis en la segunda parte. Ya, entonces, Rousseau nos trae a colación la idea de que la política no es solo algo que sea referente a los gobernantes, ¿cierto? O a los que administran la función pública, o a las instituciones, sino nos trae a colación que la política es cosa de todos, y que casi todo depende directa o indirectamente de un buen gobierno. Por lo tanto, la frase que escuchamos de ciertas personas algunas veces que dicen, bueno, a mí qué me importa la política, ¿para qué voy a ir a votar si igual mañana tengo que ir a trabajar? Rousseau estaría en desacuerdo con esa frase, ¿ya? Porque depende directo o indirectamente, todo depende directo o indirectamente de un buen gobierno, todo, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice Kant? Kant, que toma a Rousseau, dice, nuestros políticos aseguran que se ha de tomar a los hombres tal como son, y no como los soñadores bien intencionados imaginan que deben ser, pero ese como son viene a significar en realidad lo que la política ha hecho de ellos. ¿Quién me puede explicar esa frase? ¿Alguien me puede explicar esa frase? ¿Está relacionado con lo que estamos diciendo? Ya, yo lo voy a explicar. Los políticos dicen, mira, para hacer las leyes, para tratar de plantear los programas de gobierno, para hacer ejecutar ciertas instituciones, no soñemos, no seamos utópicos. Veamos a las personas tal como son, ¿no? Así son las personas y pongamos las instituciones que calcen como son las personas. Pero lo que no dicen los políticos o la política, y dice Kant, es que las personas como son en ese momento dado, son como son por el fruto que ha dado la política del contexto social determinado. Es decir, que los seres humanos no son entes abstractos o no son entes que nazcan en el aire, ¿cierto? Sino que están determinados por un contexto político dado. Así las cosas. Esa persona, esa constitución de persona,
está determinado por una política dada, ¿ya? Está determinada por una política dada. Por eso los políticos cuando dicen hay que tomar a las personas tal como son, es una mentira, porque ese tal como son es una construcción política. Fue fruto de una política que las personas son como son, ¿se entiende? Ya. Entonces sigamos. Ninguna voluntad divina puede obligar la voluntad popular. La voz del pueblo es la voz de Dios. Imagínense, en pleno siglo XVIII, donde todavía la iglesia y las religiones tenían mucha importancia, decir esta frase que dice Rousseau, y que la dice sin miramientos. Dice, ninguna voluntad divina puede doblegar la voluntad popular. La voluntad del pueblo es la voz de Dios. Imagínense la potencia de lo que está diciendo Rousseau. Obviamente lo dice en términos metafóricos, no está diciendo, no en términos de Santo Tomás, sino en términos metafóricos de que la voluntad del pueblo se tiene que respetar, porque es el único soberano. ¿Ya? Rousseau, ¿quiere destruir la propiedad particular, la propiedad privada? No, no quiere destruirla. Lo que pasa es que hay algunos textos de Rousseau, y no algunos textos, sino que lo dice claramente, en que para explicar que el Estado civil y el nacimiento de la propiedad privada son los males del Estado civil, en donde habla muy tajantemente en contra de la propiedad privada. Pero sus escritos más metódicos, o en su explicación más objetiva, Rousseau dice lo siguiente, dice, mi idea, escribe Rousseau, no es destruir la propiedad particular, porque eso es imposible, sino encerrarla en las más estrechas lindes que sea posible, para erradicar la opulencia y la indigencia. Simultáneamente, recomendaba grabar todo cuanto fuese lujoso, limitar la industria y potenciar la agricultura. Y acá Rousseau tiene una frase que es muy famosa, no sé si ustedes la han leído o la han escuchado, que es que ningún ciudadano sea tan opulento, tan rico, como para poder comprar a otro, ni ninguno tan pobre como para verse forzado a venderse. ¿Ya? Entonces Rousseau, si bien no está en contra de la propiedad privada, de la propiedad particular, sí está a favor de que se estrechen las diferencias sociales, que no existan diferencias sociales abismantes. En este sentido bien parecido a los griegos, ¿cierto? Aristóteles también pensaba eso, Platón también, que las diferencias sociales no sean tan abismantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque si las diferencias sociales son muy grandes, son muy abismantes, la ciudadanía se ve afectada. ¿Por qué? Porque un ciudadano muy rico va a poder comprar a otro muy fácilmente y un ciudadano muy pobre va a dejar venderse muy fácilmente. Entonces siempre Rousseau está pensando en potenciar a la clase media. Por eso siempre Rousseau está pensando en potenciar a la clase media. Porque la clase media no es ni tan rica ni tan pobre. ¿Ya? La clase media como forma de combatir la pobreza y la riqueza extrema. Las leyes, leemos en su discurso sobre la economía política, son igual de impotentes contra los tesoros del rico y contra la miseria del pobre. El primero las elude, el segundo las obvia. Uno rompe la tela, el otro pasa a través de ella. Explicando Rousseau, si existe una diferencia muy abismal en las riquezas de un Estado, de un país, o una persona tiene tan grandes cantidades de riqueza, la ley la va a eludir, porque va a tener demasiado poder, ese dinero le va a dar demasiado poder, y por lo tanto las leyes van a rebotar contra esa persona tan rica, tan opulenta, ¿ya? Por eso dice que las leyes son impotentes contra los tesoros del rico. Porque el rico va a tener tantas aptitudes de riqueza para eludir los tantos contactos que las leyes van a ser impotentes. Pero al contrario sensu, para el pobre también, porque el pobre, si elude una ley, ¿qué tiene que perder? Nada. Si alguien es tan pobre que no recibe nada de la voluntad general, no recibe asistencia médica, no recibe asistencia alimenticia, no recibe seguridad, es despreciado por su sociedad,
¿por qué se le va a exigir a esa persona que respete las leyes? ¿O qué móvil, qué causa va a tener esa persona para respetar la ley? Si le da lo mismo y a todo, ¿ya? Entonces, por eso dice Rousseau, dice, las leyes son igual de impotentes contra los tesoros del rico y contra la miseria del pobre. Por ello, está buscando siempre de manera tácita potenciar a la clase media y que no exista alguien con tanta plata para poder comprar a una persona y al revés, que no exista alguien tan pobre que se deje comprar, ¿cierto? Un ejemplo práctico. Si yo vivo en una sociedad donde no tengo asegurada mi derecho a la salud y lamentablemente en mi familia alguien tiene una enfermedad millonaria, voy a ser fácilmente comprable. Si alguien llega con mucha plata y me dice, mira Pedrito, tú necesitas plata para la operación de tu familia, ¿cierto? Ya, pues entonces si tú me ayudas en este acto, que es más o menos corrupto, pero te pago la operación de tu familiar, la salvas, pues, ¿aceptas o no aceptas? Entonces, ¿se va a vender la persona ahí o no? Muy posiblemente se va a vender, ¿no es cierto? Muy posiblemente se va a vender. Entonces, eso es lo que Rousseau está hablando más en términos abstractos, generales. ¿Se entiende hasta ahí lo que estamos diciendo, cierto? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna opinión al respecto? ¿Le hace sentido lo que dice Rousseau? Sí, profe, a mí por lo menos se me vino a la cabeza las personas que se prestan para hacer tráfico, en verdad no me acuerdo el nombre, creo que eran ovoides, que se ingerían por la boca y lo trasladaban de un país a otro la droga dentro de su cuerpo. Eso se me vino a la cabeza. Claro, porque nadie no hace eso por gusto o por necesidad. Porque si alguien tuviese una subsistencia medianamente decente, lo más probable es que no se arriesgaría a hacer eso. Pero como esas personas en general tienen tantas necesidades y no pierden nada porque su vida no tiene ninguna proyección, prefieren arriesgarse. Efectivamente. Bueno, eso también es discutible, pero lo vamos a plantear. También era una posición que daban ciertos sociólogos con respecto al estallido social, porque hubo muchos actos de desórdenes públicos, de destrucción de bienes públicos y privados, etc. Entonces, que se daba un entendimiento, una explicación más o menos en ese sentido, de que ¿cómo le vamos a exigir a estos jóvenes que respeten la ley, que respeten las instituciones, que respeten la sociedad, si han sido excluidos de la sociedad, han sido excluidos, no tienen oportunidad en esta sociedad? Por lo tanto, ¿qué tienen que perder? Porque ellos van a respetar la ley que ha sido creada o ha sido promulgada para beneficio de otros, ¿cierto? Bueno, obviamente lo podemos discutir eso, pero para que vean que el argumento puede replicarse, o puede expandirse para otra situación, ¿ya? Ya, esto lo tengo que leer porque hay que leer al autor original. Ustedes vienen acá a conocer el pensamiento del gran intelectual Rousseau, no de Juan Pablo Rivera. Yo soy un mero portavoz nomás. Entonces, atención, dice, si los políticos estuvieran menos cegados por su ambición, verían cuán imposible resulta que cualquier establecimiento pueda marchar según el espíritu de su institución, si no está dirigida por el deber. Sentirían que el mayor resorte de la autoridad pública está en el corazón de los ciudadanos y que nada puede suplir a las costumbres para el mantenimiento del gobierno. No solo no hay gentes de bien que sepan administrar las leyes, sino que en el fondo solo hay gentes honestas que sepan obedecerlas. Quien acaba por desafiar a los remordimientos no tardará en desafiar a los suplicios, y por muchas precauciones que se tomen, a quienes únicamente aguardan la impunidad para obrar mal, no les faltarán medios para eludir la ley o eludir el castigo. Entonces, como todos los intereses particulares se reúnen contra el interés general, que ya no es el de nadie, los vicios públicos tienen más fuerza para debilitar las leyes que las leyes para reprimir los vicios. Y la corrupción del pueblo y de los jefes se extiende a la postre hasta el gobierno, por sabio que pueda ser. El peor de los abusos es obedecer tan solo aparentemente las leyes, para socavarlas de hecho con más eficacia. Pronto las mejores leyes devienen las más funestas, serían 100 veces mejor que no existieran. Ya, ¿qué está diciendo acá Rousseau? Está diciendo de que si no existe
una adherencia espontánea a la ley, si no existe un cumplimiento espontáneo a la ley por parte de las autoridades y del pueblo, ya no queda nada, digamos, ya no queda nada, ya no existe gobierno, no existe voluntad general, porque les puedo dar un ejemplo ahora bien pedestre. Por mucho que yo tenga un carabinero en cada esquina de Chile, si no se cumplen las leyes de manera espontánea, ese sistema jurídico o ese sistema de gobierno se va a venir abajo. No hay manera que se sostenga. Por eso tiene que existir un mínimo de adherencia de los ciudadanos y los ciudadanos a su sistema de gobierno y a sus leyes para que la sociedad funcione. Si no existe ese mínimo de adherencia, esa sociedad no puede funcionar. ¿Ya? Por eso dice Rousseau, dice, el mayor resorte o el mayor respaldo a la autoridad pública está en el corazón de los ciudadanos. Y nada puede suplir a las costumbres, y nada mejor para suplir a las costumbres del buen gobierno que esa idea. Es decir, si se cumple la ley de corazón, por decirlo así, de manera espontánea, porque yo siento que esa ley o esa constitución es auténtica, que es legítima, obviamente que va a haber una mejor marcha de las cuestiones públicas, de la cosa pública, del gobierno. En cambio, si yo tengo que hacer cumplir la ley solo mediante la fuerza, al fin y al cabo, ese sistema se va a desmoronar, ¿ya? Porque siempre va a existir la manera de eludir la ley, siempre existe la manera de eludir la ley, ¿ya? ¿Le hace sentido este pasaje de Rousseau? ¿Qué podrían exponer al respecto? Profe, yo podría decir que leyendo a Rousseau comparto más lo que dice Kant, porque uno a la lectura, a la primera, como que se inspira de una, pero como que pierde un poco el foco. Y me hace mucho sentido porque por la noticia que leí hoy día, el presidente Piñera, que está siendo investigado por la Fiscalía, o sea, me da para pensar, ya, entonces, ¿qué queda? ¿Qué más queda? Entonces me hace completo sentido el pensamiento de Rousseau. Claro, porque Rousseau siempre también está pensando, y esto trasunta también el tema del interés general, la voluntad general. Y el interés general, ciertamente que es diferente al interés personal, y más cuando una autoridad de gobierno, cuando se mezclan los intereses generales de la voluntad general con los intereses personales del gobernante. Se torna una situación bastante grave. Bastante grave. Bueno, veremos qué pasa si vamos a tener una acusación constitucional o no. Quizá ese es el estadio donde se tiene que discutir el tema, con los antecedentes a la vista, para ver si efectivamente es un conflicto de interés de la gravedad tal que puede llevar a una sanción más grave, ¿ya? Pero por eso son tan interesantes conocer, chicos y chicas, los pensamientos de estos autores o de estas filosofías, porque trasuntan los años, trasuntan los gobiernos, trasuntan los países. Uno siempre puede aplicarla, siempre puede interpretarla, siempre pueden dar una base de legitimidad y de interpretación al análisis que están haciendo ustedes, ¿ya? Entonces, sigamos. Ya, Rousseau siente una indignación por las desigualdades y pues por eso siempre está dándole mucho énfasis a este tema de las desigualdades sociales, al tema de que no tiene que existir tanta diferencia entre el rico y el pobre, al tema de tratar de fortalecer a la clase media. Importante, y esto seguramente se los va a preguntar, para Rousseau, este hombre que nace bueno, este ser humano en estado salvaje, no está en un estado de naturaleza histórico, no está en un estado de naturaleza contingente. No es que Rousseau esté pensando en las personas de las tribus americanas, no es que esté pensando en un estado del hombre de Neandertal. No está pensando en eso Rousseau, ojo con eso. Rousseau está pensando en una mera hipótesis, tal como dijimos en el principio del curso. Cuando se habla del contrato social, del estado de naturaleza, el estado civil, son hipótesis de trabajo filosófico para sacar conclusiones. Es decir, ¿qué pasaría si sacamos todas las instituciones actuales de la comunidad? ¿Qué quedaría? ¿Qué quedaría? Y ese que quedaría el estado de naturaleza, ¿ya?
Entonces el estado de naturaleza que está pensando Rousseau es una mera hipótesis de trabajo filosófico intelectual, ¿ya? El reto consiste en ver al ser humano exactamente como lo ha formado la naturaleza. Entonces, Rousseau pretende, el desafío de Rousseau es llegar a la esencia del ser humano y cómo demostrar que esa esencia es bondadosa, es buena, tiende a lo bueno, no tiende a lo malo. Por lo tanto, Rousseau señala lo siguiente, dice, semejante a la estatua de Glauco, Glauco era un hijo de Poseidón, semejante a la estatua de Glauco, que el tiempo, la mar y las tormentas habían desfigurado, de tal manera que se parecía menos un dios que una estatua feroz. El alma humana, alterada en el seno de la sociedad por mil causas constantemente renacientes, por la adquisición de una multitud de conocimientos y errores y por el choque continuo de las pasiones, ha cambiado de apariencia hasta casi ser irreconocible. Es decir, que la persona, el ser humano que conoce Rousseau en su época, o el ser humano que conocemos nosotros en nuestra época, está lleno de artificios, está lleno de errores y de multitud de conocimientos que son dados por la ciencia, por la técnica, por el arte, por la cultura. Pero todo eso contamina la verdadera esencia del ser humano, que quiere buscar Rousseau, que es bondadosa. Todo eso lo contamina. Por lo tanto, para Rousseau, el Estado civil no ha sido un avance, sino que ha sido un retroceso. Las ciencias, las artes, la cultura, la técnica, todo aquello ha sido un retroceso que solo ha servido para contaminar la verdadera esencia del ser humano, que es bondadosa, ¿ya? Porque el hombre nace libre, el ser humano nace libre, y solo la sociedad lo corrompe. Eso dice Rousseau, a diferencia de Hobbes, que Hobbes dice, el hombre es el lobo del hombre. Entonces uno podría, no sé por qué me acordé de que estas batallas de rap que hay en internet. Se podría hacer una batalla de rap entre Hobbes y Rousseau, ¿ya? Ciertamente, porque son concepciones totalmente diferentes, antagónicas, ¿ya? Entonces el desafío de Rousseau es preguntarse, ¿qué hay de natural y qué hay de artificial en el ser humano? Porque para Rousseau, Hobbes hizo una trampa, porque Hobbes, cuando describió el estado de naturaleza, en verdad lo que estaba haciendo era tomar todos los vicios y males de su sociedad contemporánea y los metió a la licuadora y ahí inventó el estado de naturaleza, diciendo que el estado de naturaleza era un estado de guerra todos contra todos. Pero esos vicios eran de la sociedad contingente, no eran del ser humano en sí, de la esencia del ser humano, ¿ya? Entonces, para Rousseau hay dos casos, dos temas o dos cosas o dos elementos que son naturales per se en el ser humano. Para Rousseau hay dos cosas o dos elementos que son naturales per se en el ser humano. El principio de la propia conservación, eso Rousseau lo tiene claro y ahí puede estar de acuerdo con Hobbes, pero hay otro principio que Hobbes no toma en cuenta, que es el principio de la piedad y de la compasión. Todos los seres humanos siempre sienten piedad y compasión por todos los seres sintientes, pero aún más por los de su misma especie, es decir, por los seres humanos. En general, todos los seres humanos sienten piedad y compasión si alguien de su propia especie está sufriendo una injusticia o un acto arbitrario. Entonces, estos dos elementos, que es el principio de la propia conservación y el principio de la piedad y la compasión, de allí se derivan todas las reglas del derecho natural para Jean-Jacques Rousseau, ¿ya? Por lo tanto, lejos de ser un canto a la nostalgia que iría en detrimento del hombre civilizado para ensalzar al buen salvaje, como pretendió sarcásticamente Voltaire se burlaba porque en esta época estaba lleno de pensadores, digamos, de alta talla. Entonces, Voltaire le escribía a Rousseau, Rousseau a Diderot, Hume a Rousseau, Locke le escribía a Newton. Entonces, todos se escribían entre sí. Había una interacción entre los pensadores de la época.
Entonces Voltaire, que también es un gran pensador de la Ilustración, no le gustaba esta idea mucho de Rousseau y decía que solo ensalzaba al buen salvaje, como que lo veía de manera utópica al buen salvaje, ¿ya? Porque Voltaire decía de que los avances de la sociedad había que reconocerlos como tal, que la sociedad había avanzado y había que seguir progresando. Bueno, pero Rousseau no decía tanto lo que decía Voltaire, porque vimos que Rousseau no está buscando un hombre, un buen salvaje que haya existido históricamente, antropológicamente, sino lo que Rousseau está diciendo es hacer un ejercicio intelectual en el cual saquemos todo el artificio de la sociedad dada, todo el artificio que da la ciencia, la cultura, las ciudades, las artes, los prejuicios de la cultura dada, para ver qué queda en la esencia del ser humano, qué queda en la esencia. ¿Ya? Entonces dices, es una hipótesis metodológica que quiere conocer un estado que ya no existe. Lo dice Rousseau, el estado naturaleza es un estado que ya no existe, que acaso no haya existido jamás y que probablemente nunca existirá, y del que pesa todo, hace falta tener nociones justas para juzgar nuestro estado presente. ¿Se entiende? En términos simples, ¿qué pasaría si llega, no sé, llega un ente, un Dios, y saca todas nuestras instituciones sociales, nos saca toda nuestra organización? ¿Cómo vamos a quedar? Y ese cómo vamos a quedar es el estado de naturaleza. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Ya, perfecto. Ya, esto en principio cuesta entenderlo. Yo cuando recién iba a la universidad y costaba entenderlo porque uno siempre trata de verlo en términos como lineales, cronológicos, como del hombre en las cavernas, después el fuego, la rueda. Ya, ¿dónde está el estado de naturaleza acá? No, pero eso nada que ver con filosofía política. ¿Ya? El estado de naturaleza es un instrumento metodológico hipotético para sacar ciertas conclusiones. ¿Ya? Profesor, Rousseau sostenía que todos los seres humanos sentíamos, o sentimos, mejor dicho, piedad y compasión, ¿cierto? Pero Claro, deja fuera, por ejemplo, la figura de los psicópatas, sociópatas. Estos personajes vendrían siendo como la figura artificial del ser humano. Claro, yo creo que Rousseau había llegado a esa conclusión que tú expones. Efectivamente, que la sociedad lo corrompió. Claro, yo creo que dejaría de lado las cuestiones que son ya enfermedades mentales, que las personas no tienen criterio sobre su propio juicio. Pero cuando las personas tienen su propio criterio sobre su propio juicio, pero aún sí son psicópatas, etcétera, etcétera, efectivamente Rousseau creería de que fue porque la sociedad lo corrompió. Sí, podría decir esa conclusión. No lo dice, pero yo creo que lo podría decir. Claro, porque para Rousseau todos los seres humanos son bondadosos en potencia. Todos los seres humanos tienen una semilla de bondad, de piedad y de compasión. Y la sociedad es la que lo corrompe. ¿Ya? Sí, buen comentario. Buen comentario. Ya. Entonces, este estado de naturaleza, o analizar el estado de naturaleza, es para servir de hilo conductor para salir de los mares en los que se envolvió al ser humano, por su propia culpa, nuestra especie. Rousseau no quería que el ser humano volviese al estado de naturaleza, sino que volviese la vista hacia él desde el estado en que ahora se encuentra. Es decir, lo que Rousseau quería era que la comunidad, los seres humanos, ejecutaran un estado de introspección. Es decir, que hicieran el ejercicio de decir, ¿qué es lo que quedaría si sacamos todos estos artificios de la sociedad civil? ¿Qué es lo que queda en el ser humano? ¿Qué es lo que queda en esencia? ¿Ya? Ya, sigamos. Lo que hay que cambiar no es tanto nuestros deseos, sino que las situaciones que los producen. Porque ciertamente que Rousseau dice que el ser humano, si bien tiene su semilla bondadosa, también tiene sus deseos, sus inclinaciones, etc. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la sociedad, el Estado civil, potencia esas inclinaciones, potencia esos deseos que son negativos, potencia los vicios. El Estado civil potencia los vicios. El Estado civil actual de la época de Rousseau
él llega a la conclusión que potencia los vicios e inhibe la verdadera bondad del hombre. ¿Ya? Porque el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer, sus sentimientos naturales hablan a favor del bien común, pero su razón, desarrollada en y por la sociedad, refiere todo al interés particular. Por eso Rousseau decía la frase anterior que yo les decía: siente, luego piensa, siente, luego piensa. Para Rousseau, los sentimientos naturales hablan a favor del bien común, hablan a favor de la piedad, hablan a favor de la compasión, pero la razón estructurada en la sociedad es la que refiere al interés particular. Es la que refiere al interés particular. La hipótesis metodológica del estado de la naturaleza nos permite imaginar otra situación distinta, donde prima el amor de sí, y todavía no ha entrado en escena el amor propio. Entonces, Rousseau distingue el amor de sí con el amor propio. Esto lo tienen que tener súper claro. Rousseau distingue el amor de sí con el amor propio. El amor de sí es el que se hubiese dado en este hipotético estado de naturaleza. El amor de sí es el que se hubiese dado en este hipotético estado de naturaleza. En cambio, el amor propio es el que se da en el estado civil contingente, ¿cierto? El que se da en nuestra sociedad, el amor propio, que es un amor artificial, nacido en el seno de la sociedad. El amor propio, al comparar, nunca está contento ni sabría estarlo, porque este sentimiento que nos hace preferirnos a los demás exige también que los otros nos prefieran a ellos, lo que resulta imposible. Entonces el amor propio siempre está referido como un amor egoísta, un amor competitivo, un amor siempre referido a compararse con el resto, que es el que sea en sociedad. Es, mira, este tiene más plata, y como tiene más plata y yo quiero tener más plata, tiene que tener menos plata, tengo que superarlo, tengo que ambicionar siempre más cosas, nunca quedarme quieto con un límite de ambiciones, ¿ya? Claro, porque si todos, que nos hace preferirnos a los demás, y como nos hace preferirnos a los demás, siempre exigimos que los otros nos prefieran también a nosotros. Pero si todos planteamos esa tesis, jamás va a poder haber una armonía en sociedad, porque todos van a querer solo el interés particular. Si todos exigen solo el amor propio, solo van a existir intereses particulares. ¿Ya? En cambio, el amor de sí es un amor que existe en este estado hipotético, estado de naturaleza, que es un amor de sí relacionado en considerar el valor de mi propia dignidad, el valor de mi propia libertad, y también tener presente que necesito conservarme como ser biológico, ¿cierto? Y como necesito conservarme como ser biológico, también necesito trabajar, necesito un sustento, pero está relacionado con eso, ¿ya? Además está relacionado con la valía de ser digno al tener la libertad. Solo los seres humanos tienen la libertad. Con el amor propio nada que ver. El amor propio está relacionado con el egoísmo, con los intereses personales, con la competencia. Y miren, y acá Rousseau, esta parte es clave. Rousseau identifica la sociedad civil que está llena de vicios y que corrompe al hombre con la propiedad privada. Rousseau identifica el estado civil que está llena de vicios y que corrompe al hombre, y que corrompe al ser humano, y que corrompe a la mujer, con la propiedad privada. Y miren esta frasecita que es muy linda como está escrita, pero además puede hacer reflexionar. Miren, Claire dice: el primero que, tras haber cercado un terreno, se le ocurrió decir, esto es mío, y encontró gente lo bastante simple para creerle, fue el primer fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, miserias y horrores no se hubiese ahorrado el género humano, quien, arrancando las estacas, hubiese gritado a sus semejantes: guardado de escuchar a este impostor, estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra no es de nadie. ¿Ya? La voy a leer de nuevo para que la piensen, y tienen que comentarlo, sí. Y me lo comparan con lo que dice Locke. El primero que, tras haber cercado un terreno, se le ocurrió decir, esto es mío, y encontró gente lo bastante simple para creerle, fue el primer fundador de la sociedad civil.
cuantos crímenes, guerras, asesinatos, miserias, horrores, no hubiese ahorrado al género humano, quien arrancando las estacas, es decir, que el tipo puso una estaca en la tierra y dijo, esto es mío. Pero acá vino otra persona y arrancó las estacas y gritó a sus semejantes, guardaos de escuchar a este impostor, al que puso las estacas. Estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra no es de nadie. Ya, opiniones con respecto a ese comentario. Locke, ¿estaría de acuerdo con eso, no? No, no estaría de acuerdo. Sí. Ya, vamos a uno. La señorita que ahí dijo que Locke no estaría de acuerdo. ¿Por qué no estaría de acuerdo? Yo digo que no estaría de acuerdo porque Locke consideraba que la persona se hacía dueña de algo cuando trabajaba en él con sus propias manos y a través de su esfuerzo. Y obviamente que lo que surgiera por eso, o los frutos que se dieran por eso, la persona los tenía que utilizar siempre y cuando los pudiera utilizar para su uso y no guardar algo que se pudiese echar a perder. Entonces, por eso considero que no, porque aquí está haciendo todo lo contrario, en el fondo, que las personas no se hicieran dueños de las tierras, porque ahí se generó lo que es la sociedad civil. Entonces, es todo lo contrario a lo que dice Locke, según lo que yo entiendo. Sí, muy bien la lista. Claro, efectivamente, porque Locke estaría, si bien Locke al principio, lo vimos, Locke al principio dijo, sí, efectivamente, Dios puso la tierra para todos, pero la propiedad privada, al mezclar mi cuerpo y mi trabajo con la cosa, hace que haya más rendimiento, sea más eficiente la producción. Y al hacer más eficiente la producción, hay un bienestar general mejor para todos, pero siempre con el límite de dejar para los demás, ¿cierto? Y que no se echara a perder. Así que, bien, muy bien tu intervención. Muy bien tu intervención. El compañero también quería decir algo. No, yo hacía referencia más que nada a lo que también dijo de que los frutos son de todo y la tierra no es de nadie, como, bueno, como decía Locke, decía que Dios nos dio una tierra a todos y que todos la trabajáramos. A eso yo hacía referencia más que nada, por eso sentía que podían ir como en la misma línea. Claro, como en un primer nivel. En un primer nivel sí, pero en el segundo nivel ya no. Ahí se separa. Bueno, entonces, bueno, y por eso a Rousseau se le dice que se le criticaba que no creía en la propiedad privada. Pero él, en sus escritos más como objetivos, más sistemáticos, dice, no es que esté en contra de la propiedad privada. Lo que estoy en contra es cuando la propiedad... como estoy cansado, chiqui, lo que estoy en contra es que la propiedad privada, cuando existe un acaparamiento o una diferencia social tan abismante entre los ricos y los pobres, genera eso. Genera crímenes, guerras, asesinatos, miseria, horrores. ¿Ya? Pero está muy bien redactada así la frase, muy bonita. Bueno, obviamente que los marxistas, y Marx debió haber leído a Rousseau, ¿ya? Obviamente que debió haber leído a Rousseau. Bueno, ya Locke, Rousseau, etc. Antes los pensadores no eran que solo leían algo específico de su técnica o de su ciencia, sino que leían todo el caudal cultural de su época. También porque era menor. Ahora tenemos un caudal cultural mucho mayor, es más difícil hacer eso. Continuemos. Tan pronto nos comparamos con los demás, apuntamos al otro como un enemigo secreto, un obstáculo. Impulsado por amor propio a poseer siempre más, tan solo se consigue a costa de los otros. Las usurpaciones de los ricos, los bandidajes de los pobres, las pasiones desenfrenadas de todos, asfixian la vida natural y vuelven a los hombres avaros, ambiciosos y pérfidos. ¿Ya? Siguen la misma línea de lo que yo les decía, que las diferencias sociales lo único que hacen es incentivar una sociedad viciosa, incentivar la ambición, la avaricia, y acá habla sobre la competencia de los ricos. Y acá hace mucha armonía con lo que dice Schopenhauer, que él es un filósofo alemán que también habla sobre las necesidades y la felicidad, sobre el deseo. Acá Rousseau está diciendo que en la sociedad civil los ricos siempre quieren acaparar más, nunca quedan satisfechos. Por lo tanto, si el rico dice, mañana quiero $1 millón, ya, tiene $1 millón, ¿quedó satisfecho? No. ¿Es feliz? No, quiere más. Quiero $2 millones. Pasan los años, alcanza los $2 millones.
¿Quedó satisfecho? No, quiere más, nunca hay un límite. Jamás la felicidad es plena porque siempre se aspira más, nunca tiene un coto, ¿ya? Nunca tiene un coto. Y para alcanzar ese nivel de competición, yo tengo que sacar los obstáculos de encima. Y los obstáculos de encima son el resto de la sociedad, son nosotros, las otras personas. Y ciertamente que si todos tienen ese móvil, esa causa, la sociedad civil se torna viciosa, ¿cierto? Contamina la verdadera bondad del hombre, del ser humano. Entonces, Rousseau, ¿qué dice? Un Estado a modo del Leviatán de Hobbes es como decir lo siguiente, es como decir, unámonos para preservar la opresión sobre los débiles y contener a los ambiciosos. Es un pacto social entre ricos y pobres, para que los primeros aseguren lo que les pertenece. Porque claro, en un estado de naturaleza, si yo tengo muchas propiedades, tengo muchas pertenencias, tengo muchas posesiones, y existe otro miembro del estado de naturaleza que no tiene nada o tiene muy poco, ¿a quién le conviene establecer el estado civil? ¿Al rico o al pobre? ¿A quién le conviene establecer un estado de paz y orden? Al rico. Claro, porque por lo menos en un estado de naturaleza, el pobre se puede defender con su propia uña. No sé, podrá pegar un corneto, aunque sea, ¿cierto? Si le roban algo. En cambio, en el estado civil no, va a estar la ley, va a estar la fuerza que le va a hacer cumplir la ley. ¿Ya? Entonces, por eso para Rousseau, el estado hobbesiano o el contrato de Hobbes es como decir, unámonos para preservar la opresión sobre los débiles y contener a los ambiciosos. Es decir, para que no existan más personas que traten de competir con mis propiedades también. Entonces, ese pacto de Hobbes es como decir lo siguiente, es como decir, vosotros necesitáis de mí, porque yo soy rico y vosotros pobres. Permitiré que tengáis el honor de servirme, como pobre, a condición de que me deis lo poco que os queda, a causa del trabajo que me tomaré por mandaros. Es decir, un estado de total sumisión. Y esta frasecita se las tengo que decir textual, que va en armonía a lo que le estoy señalando. Cuando el hombre está en sociedad, se trata en primer lugar de proveer lo necesario, y luego lo superfluo. Enseguida vienen los placeres, y después las inmensas riquezas, y después los esclavos. No hay un momento de reposo. Y lo más singular es que cuanto menos naturales son las necesidades, más aumentan las pasiones. Es decir, ya yo puedo decir tener la necesidad de comer, o de dormir, o de tener un techo, pero la necesidad de tener un Mercedes-Benz, un yate, una mansión, que es lo que está diciendo ahí Rousseau, lo más singular es que cuanto menos naturales sean las necesidades, es decir, si mis necesidades son tener un yate, una mansión, etc., más aumentan las pasiones por obtenerlas. Y lo que es peor, el poder de satisfacerlas. Claro, porque es más difícil. De suerte que tras largas prosperidades, tras haber engullido muchos tesoros y destruido muchos hombres para alcanzar esas necesidades, mi héroe terminará por degollar hasta todos, hasta ser el único amo del universo. Es decir, que ese círculo es un círculo vicioso, que solo llega en un nivel último a que ese héroe, a ese hombre típico que Rousseau está representando como el ambicioso, el egoísta, etc., va a destruir a todos, va a quedar solo, si se sigue esa dinámica de la sociedad civil. Tal es, en resumen, el cuadro moral, si no de la vida humana, al menos de las pasiones secretas de todo hombre civilizado. Es decir, todo ser humano en sociedad civil, en última instancia, piensa en ese último término. ¿Qué piensan al respecto? ¿Le hace sentido? ¿Le hace sentido a cierta concepción de la sociedad más economicista? Ya, a mí me hace sentido, quizás es muy exagerado Rousseau, pero efectivamente, bueno, esto es más filosófico que político, pero la economía como la conocemos actualmente se derrumbaría en un día si solo aspiráramos a las necesidades más básicas, ¿no? Porque para que exista demanda tiene que existir oferta, para que exista oferta tiene que existir demanda. Entonces supongamos que nosotros
solo nos sentimos satisfechos por las cosas más básicas, que son vestir, dormir, comer, tener un par de comodidades nada más. La economía, como la conocemos, tal cual, hoy por hoy se derrumba en un día. Porque no habrían acciones en celulares, no habrían acciones en televisores, no habrían acciones en eventos deportivos, no habrían acciones en cuestiones de lujo, no habrían acciones en agentes turísticos, no habrían acciones en ropa cara, no habrían acciones en miles e infinidad de cosas. La economía se derrumba. ¿Sí? Profe, en ese caso se destruiría el neoliberalismo planteado por Milton Friedman, porque en ese caso Milton Friedman, además de que él dijo de que la sociedad tendría que todo más estar regularizado por el mercado, o sea, oferta y demanda, aquí Rousseau plantea de que solo las necesidades más básicas tendrían que estar satisfechas por el hombre, pero de igual manera da un aire de que el ser humano, a pesar de que sea una persona ejemplar, de igual manera tiene un sentimiento y algo en su interior de obtener más y más, ser más ambicioso, aun cuando tenga sus metas alcanzadas. Igual va a aspirar a algo, no estoy satisfecho, quiero algo más. El ser humano es un ser insaciable que al final esa ambición es infinita. Eso, y nosotros mismos, pues chiquillos, nosotros mismos, cuando alcanzamos un objetivo, ya tenemos un periodo de felicidad muy cortito, y después otro objetivo más, después otro más, otro más, otro más. ¿Y cuál va a ser el límite? ¿Vamos a estar en un nivel de felicidad plena? ¿O siempre vamos a estar buscando una ambición en más y más límite? Para pensar, para reflexionar, ¿ya? Pero claro, Rousseau dice que más que un sentimiento, eso es un planteamiento que lo determina la razón en el estado de sociedad civil, que eso incentiva como los vicios, porque el sentimiento más puro del hombre es bueno, bondadoso, ¿ya? Profesor, ahí las necesidades cuando menos naturales, igual la puedo relacionar con lo que decía Locke, que decía que las cosas son necesarias cuando son útiles y perecen pronto. Y él daba ejemplo el oro, la plata y los diamantes, que son cosas que han recibido su valor por un mero capricho o de acuerdo mutuo de las personas. Entonces, ahí lo relaciona en el sentido de que... ay, perdí el hilo. No, sí, tienes, te encontré más o menos el punto. Mira, las cosas, bueno, Marx también, el valor de uso y el valor de cambio, es más o menos referido a lo que estás diciendo. Te va a ayudar un poco a descubrir la respuesta. Uno puede considerar el valor de una cosa por el trabajo que tiene esa cosa en sí, las horas hombre, por decirlo así, que tiene la cosa. Ejemplo, un mueble costó X horas, y por costar X horas tiene un cierto valor. Marx se basa en esa teoría, ¿ya? Pero Locke lo que está diciendo ahí, que existen ciertas cosas que tienen un valor que es una mera convención nomás. Si yo tengo una carta Pokémon holográfica del año 97, ¿ya? Y la vendo a 500.000 pesos de las cartas Pokémon. ¿Hay horas hombre en esa carta? Ya hay, pero ¿valen 500.000 pesos? No, es una mera convención, Y efectivamente esas meras convenciones casi siempre van de la mano en cuestiones que no son muy necesarias, para sostener nuestras necesidades biológicas más básicas, ¿ya? Profe. ¿Sí? Profe, en ese caso sería como lo que se plantea desde el punto de vista económico cuando nos enseñan económico, un poco de comercial, de que como lo que dice Rousseau, de que algunas cosas tienen valores por mera convención, sería como cuando las cosas o los bienes son demasiado escasos, se trata de aumentar el valor para que sea menos asequible para que la gente lo adquiera. Me refiero, por ejemplo, el diamante, el oro, que son bienes muy escasos en el planeta, y se trata de aumentar el valor entre las personas que tienen los recursos. Claro, o ni siquiera eso. Mira, te voy a dar un ejemplo para que veas el nivel de absurdo que algunas veces llegamos como humanidad. Algunas veces se venden, no sé,
ponle un vaso de agua arriba de un mueble en una galería de arte. Se vende a $1 millón. ¿Y cuál es el verdadero valor de eso? ¿Existen horas hombre? ¿O existe un valor de cambio de eso, de uso real? ¿O una mera convención? Es una mera convención. Porque claro, es diferente si yo digo la Capilla Sixtina, ¿cierto? Porque ¿cuántas horas hombre hay? Efectivamente, eso podría venderse a millones y millones de dólares. Pero es un mero vaso de agua en un mueble. Bueno, para que pensemos. Bueno, eso es lo que dice Rousseau, de que en el Estado civil se generan necesidades que ni siquiera son las necesidades básicas. Esas necesidades nos hacen ser más competitivos, más egoístas, tratar de pasar a llevar al otro como sea para alcanzar los objetivos, y si eso lo llevamos al último término, va a quedar una sola persona en la sociedad civil y no va a quedar nadie más. Y que en el interior del ser humano que vive en la sociedad civil está en lo más profundo ese deseo, está ese vicio en la sociedad civil. En la sociedad civil crea ese vicio que corrompe al ser humano. Entonces siempre hace el contraste, Rousseau, entre el ser humano salvaje hipotético y el ser humano civilizado. Para Rousseau los gobiernos humanos necesitan una base más sólida que la mera razón. Hay una clase de leyes que no se graban sobre el mármol, sino en el corazón de los ciudadanos, que son las costumbres. Bueno, eso va de la mano con lo que decíamos antes, de que las leyes tienen que hacerle sentido a la ciudadanía, porque eso hace que la ciudadanía las acate, más allá que el cumplimiento con la mera fuerza. Ya, vamos a ir. Contrato social y el Emilio. El contrato social es la obra más conocida de Rousseau, pero también él tiene otra obra que se llama El Emilio, sobre la educación. El Emilio es un niñito hipotético, que Rousseau señala cómo educarlo para tratar de cambiar este estado en que la sociedad corrompe al ser humano. Muchos libros de Rousseau fueron censurados en su época. En Ginebra y en Francia fueron censurados por temerarios, escandalosos, impíos, tendientes a destruir la religión cristiana y a todos los gobiernos. Para Rousseau, como lo señalamos, la soberanía recae solo en el pueblo, y el pueblo, una vez constituido, escoge su forma de gobierno. Para Rousseau, la democracia sería un sistema propio de dioses, ya que un gobierno tan perfecto difícilmente casa con los hombres. La democracia, sí que piensa Rousseau, no es la democracia que pensamos nosotros, con división de poderes y con un sistema representativo. Rousseau está pensando en una democracia que solo se genera a través de asambleas populares que decidan todo y que ejecuten todo. Por lo tanto, no habría una división de poderes. Es decir, la misma asamblea vota y la misma asamblea después ejecuta lo que votó. Y no por medio de representantes, sino que todo sería por medio de asambleas y asambleas. Por eso Rousseau dice que un sistema democrático en ese sentido es tan perfecto que solo estaría hecho para dioses y no para hombres. ¿Ya? Rousseau, más que una forma de gobierno determinada, lo que él busca es que prime la voluntad general. ¿Ya? Que prime la voluntad general. Y que la soberanía, la expresión de la soberanía es la expresión de la voluntad general. Por eso, señala Rousseau, tomando la palabra en su rigurosa acepción, no existirá jamás verdadera democracia, ni ha existido nunca. En contra del orden natural que el mayor número gobierne y los menos sean gobernados. No se puede imaginar que el pueblo viva constantemente reunido para ocuparse de los negocios públicos, siendo fácil comprender que no podría delegar tal función sin que la forma de administración variase. Entonces, la democracia que piensa Rousseau es por medio de asambleas, y no existe una división entre el legislativo y el ejecutivo. Y no existe una división entre el legislativo y el ejecutivo. Rousseau piensa en una secularización de la sociedad, en separar las cosas de la iglesia y las cosas del Estado. Es más, llega a decir que los verdaderos cristianos están hechos para ser esclavos. Y ser esclavos en una sociedad dada da lugar a ser proclive a una tiranía, porque puede venir cualquier tirano a gobernar y no va a haber una defensa, ¿ya? No va a haber una rebelión. Puede venir, por ejemplo, una potencia extranjera
que puede acapararse con el Estado dado, y si solo fuesen cristianos o ese Estado fuese solo cristiano y actuaran como cristianos natos, serían, digamos, muy fáciles para una tiranía acaparar ese Estado. ¿Ya? Eso es lo que dice Rousseau, más allá de lo que nosotros pensemos. ¿Por qué? Porque los verdaderos cristianos están hechos para ser esclavos, para ser sumisos. Recordemos la frase, que Rousseau está pensando en esa frase, no es que lo diga yo, de dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Entonces, si el tirano pide algo, bueno, habrá que dárselo, ¿no? Eso está pensando Rousseau, no es que yo piense eso. Propone incluso en que cada Estado existe un código moral que sirva de test a las religiones. Entonces, incluso Rousseau dice, la religión que quiere operar en la sociedad que yo pienso, tiene que pasar un cierto test, que es un código moral mínimo. Y si pasa ese código moral mínimo, puede ser una religión que se acepte en ese Estado. Pero si no lo pasa, lamentablemente no puede existir. ¿Ya? Porque primero la voluntad general. Primero la voluntad general. Para Rousseau, educar a un niño viene a ser algo así como reescribir la historia de la humanidad, estableciendo una simetría entre el destino del individuo y el decurso de la especie. Es decir, si cambiamos la vida de un ser humano en su niñez con su educación, podemos cambiar el destino de la humanidad toda. Si eso vamos sumándolo y vamos haciéndolo de manera general. Para ello retoma el tema de la bondad natural del hombre. En Emilio será un tratado sobre esa bondad natural. Entonces se mostrará cómo el vicio y el error, ajenos a su constitución, se introducen desde afuera y lo alteran sensiblemente. Si cerramos las puertas al vicio, el corazón humano será bueno por naturaleza. Si cerramos las puertas al vicio, vicio que es introducido por la sociedad civil, el corazón humano será bueno por naturaleza. ¿Ya? Y por último, para seguir esta idea de bondad innata de Rousseau. Rousseau cree que hay ideas innatas de justicia y virtud en todos los seres humanos. Echate una ojeada sobre todas las naciones del mundo, recorred todas las historias, entre tantos cultos inhumanos y extravagantes, entre esa prodigiosa diversidad de costumbres y caracteres, por todas partes encontraréis las mismas ideas de justicia y honestidad, por todas partes las mismas nociones de bien y de mal. Hay pues en el fondo de las almas un principio innato de justicia y virtud, por el cual, a pesar de nuestras propias máximas, juzgamos nuestras acciones y las de los demás como buenas o malas. Y es a ese principio al que doy el nombre de conciencia. Al que doy el nombre de conciencia. Bueno, se puede discutir con Rousseau que la idea de justicia difiere según el lugar en el cual lo encontremos, o el tiempo. Uno podría defender a Rousseau con dos ideas, a ver si ustedes están de acuerdo, y terminamos la clase, que son ideas que han planteado los que objetan que existan relativismo moral o relativismo ético. Uno, el tema de cumplir las promesas. Hasta ahora no se ha encontrado ninguna sociedad, ni sociedad tribal, ni sociedad cavernícola, ni sociedad moderna, de ninguna época, en que no haya sido un valor cumplir las promesas. Si ustedes me traen una sociedad en que no haya sido un valor cumplir las promesas, me dicen el ejemplo, porque no lo conozco, y quizás podemos hacer un paper sobre eso. Que ese sería un valor, sería una idea de justicia universal, cumplir las promesas. Y dos, salvaguardar o cuidar a las generaciones venideras de la sociedad dada. Salvaguardar o cuidar a las generaciones venideras de la sociedad dada, por ejemplo, a los niños. Más allá de los detalles, por ejemplo, no sé, de ciertas guerras que existan o ciertos procesos de iniciación que existan en las tribus, pero todas las sociedades, sea la tribu más chiquita o la sociedad más avanzada, trata de preservar su sociedad, de preservar su cultura a las generaciones venideras. Bueno, se las dejo como tarea para la casa para que piensen en eso. Si esas son ideas universales de justicia. Pueden existir más, para mí se me ocurren esas dos. Ya, chicos y chicas, ¿algún comentario, idea? Estamos entonces. Descansen, estudien, lean, recuerden que yo